Vamos a encomendarnos a nuestro Dios una vez más. Les ruego me acompañen en oración. Padre nuestro, Dios eterno, aquí estamos delante de tu presencia, deseosos de conocerte, deseosos de crecer a la imagen de Cristo, deseosos de ser transformados para tu gloria. Oh Señor, reconocemos nuestra propia incapacidad y nuestra gran necesidad, y reconocemos que tú eres Dios grande, poderoso, misericordioso, y que tú estás dispuesto a bendecir a los tuyos que te buscan de corazón sincero. Por esa razón te rogamos que nos bendigas en este día y que bendigas esta exposición de tu palabra. Asístenos con tu espíritu, suple la debilidad del que expone y suple la debilidad del que escucha. Danos corazones obedientes y oídos espirituales que escuchan. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Me corresponde hoy hablarles sobre la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando hablamos acerca de una espiritualidad bíblica, de una espiritualidad reformada, nosotros hemos considerado históricamente que una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Es decir, que Dios no dejó a la iglesia en la ignorancia, que Dios no dejó a su pueblo en los caprichos de su propio corazón y los sentimientos de cada época o del contexto o la cultura, con el fin de determinar qué es lo que la iglesia debe hacer o creer, sino que Dios, el Dios eterno e incomprensible, quien también es un Dios cognoscible, se ha dado a conocer a su pueblo por medio de las Sagradas Escrituras, y que Dios se plació en inspirar a santos hombres para que dejaran por escrito para su pueblo en todos los tiempos la voluntad de Dios, firme, fiel, inconfundible, una voluntad clara, una voluntad autoritativa. Y entonces, como cristianos bíblicos que nos identificamos con la reforma, decimos que las Sagradas Escrituras son la máxima norma en asuntos de fe y conducta. Y entonces quiero que revisemos hoy la importancia que esto tiene para nuestras vidas, y con este fin les invito me acompañen al Salmo 19. Vamos a meditar en la doctrina de la palabra de Dios, partiendo o a la luz de lo que dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo en el Salmo 19. Dice las Sagradas Escrituras, y leo por si no coincide con lo que usted lea allá, bueno, por lo menos la terminología puede cambiar un poco. Leo de la Nueva Revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria de la Reina Valera, que es una recuperación de la versión fiel de 1909, revisada y cotejada nuevamente con los idiomas originales, regresando a la pureza que identificó a esta traducción de Reina Valera. Dice el Salmo 19: al músico principal, salmo de David.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra extendió su cordel y hasta el confín del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un confín de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y lo que se destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias. No se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Palabra de Dios. El Salmo 19, como nos indica el versículo 1, o hay algunos que le llaman el versículo 0. Recuerden, cuando leemos los salmos hay que leer el titulito pequeño que está al principio, porque eso forma parte de la palabra inspirada. Hay que leer cuando encontramos expresiones como Selah. Eso forma parte de lo que inspiró el Espíritu Santo. Esto no es una nota o un título que pone el editor. Realmente esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y se nos dice que este salmo David se lo entrega al músico principal. Es decir, que es un salmo diseñado para que se entonara en la liturgia en el Antiguo Testamento. Y no comprendemos cuál es la ocasión del contexto en el cual el salmista escribe, pero siendo que él era pastor, pastor no en el sentido que yo soy pastor hoy, sino pastor de ovejitas, de las que están allá en el campo, y pasaba sus días y sus noches en medio del campo. Entonces no es extraño que cuando el salmista contemplaba las montañas, el desierto, el rocío, animales, cuando se acostaba y miraba hacia el cielo y veía las estrellas, los cometas, a la luna y al sol, entonces el salmista se deleitaba contemplándolo, no por un espíritu ecológico como el que se maneja hoy, donde simplemente nos deleitamos en la hermosura de la flor, por la hermosura de la flor, sino que él conducía estos, al ver todas estas maravillas, conducía su mente a contemplar y admirar la hermosura y la perfección de aquel que estaba detrás de la flor o detrás del sol. Y entonces todo lo que contemplaba en la creación lo dirigía hacia una meditación en Dios. Y entonces el salmista nos deja este himno precioso, recordándonos que nosotros podemos comprender ciertas verdades de nuestro Dios por medio del libro de la naturaleza. Pero el salmista en los versos 1 al 6, aunque nos muestra que las obras de la creación
ilustran las perfecciones de Dios. Luego en los versos 7 al 10, Él nos dice que esta revelación que uno puede ver en la creación contrasta fuertemente con las revelaciones perfectas y justas que encontramos en este libro que llamamos la Biblia. Pero lo que el salmista desea mostrarnos es que estas dos revelaciones que llamamos a una la revelación general o el libro de la creación o el libro de la naturaleza, este no está en contra de la revelación especial que llamamos la Biblia, sino que los dos libros que Dios ha dejado al hombre pertenecen al mismo sistema de religión. Los dos libros tienen como objetivo ilustrar, mostrar el ser, las perfecciones y el gobierno de Dios, que aquel que es amigo de la verdadera religión debe reclamar tanto lo uno como lo otro. La defensa de la Biblia, mis hermanos, como una revelación de Dios, no debe conducirnos a menospreciar o subestimar las revelaciones que Dios nos da de sí mismo por medio de la creación. Que aunque la revelación especial, es decir, la Biblia, es necesaria para nuestra salvación, y aunque la luz de la naturaleza, como dice nuestra Confesión de Londres, aunque la luz de la naturaleza no es suficiente para las más profundas necesidades del hombre, debemos regocijarnos como salvos, como redimidos en todo aquello que podamos conocer de nuestro Dios por medio de las obras de la creación. Que cuando hemos hallado todo lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, aún queda una cúspide bien alta de las revelaciones que se pueden encontrar por medio de la naturaleza. Y entonces el Salmo 19, el salmista conocía muy bien que las revelaciones que se nos dan por medio de la obra de la creación no entran en conflicto con la revelación de la palabra. Y entonces este salmista, este himno, lo podemos titular Los dos libros de Dios. Los dos libros de Dios. Y quiero que lo revisemos rápidamente a la luz de esta estructura. Versos 1 al 6, el libro de la revelación en la naturaleza. Y versos 7 al 10, que es en el cual nos vamos a concentrar más, el libro de la revelación en la palabra. Y en los versos 11 al 14, los efectos de la revelación en la palabra. Es lo que vamos a estar haciendo en el tiempo que nos falta. Así que nos vamos a concentrar inicialmente en los versos 1 al 6, el libro de la revelación en la naturaleza. Vamos a hacer nuevamente la lectura. Dice el salmista: al músico principal, salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra extendió su cordel, y hasta el confín del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un confín de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. El salmista empieza dando una de las declaraciones más grandiosas que se han dado en la historia de la humanidad. Y él dice: los cielos cuentan la gloria
de Dios. Es decir, los cielos anuncian, proclaman, dan a conocer su gloria. ¿A qué se refería el salmista aquí con cielos? Los hebreos consideraban que existían varios cielos. Pero cuando el salmista dice cielo, se refiere a lo que nosotros vemos cuando levantamos nuestra vista hacia la atmósfera. Cuando nosotros vemos el sol, cuando vemos la luna, las estrellas y las nubes, eso es a lo que él se refería con cielo. Pero, si se dan cuenta, él menciona los cielos. ¿Por qué? Porque como dije antes, los hebreos dividían al cielo en varios cielos, como que un cielo sobre otro cielo y sobre este cielo estaba otro cielo. Y ellos hablaban del primer cielo como donde está la luna, el sol, más bien la luna, lo más cercano. Y luego hablaban de otro cielo como donde está el sol, y luego de un cielo más alto donde están las estrellas, y luego otro cielo más alto donde está la morada de nuestro Dios. Así que él dice, cuando yo miro hacia arriba y contemplo esto e imagino lo que hay detrás de estos cielos que yo puedo ver, entonces allí yo contemplo la gloria de mi Dios. ¿Y a qué se refiere el salmista con gloria? Bueno, gloria se refiere al honor de Dios, particularmente a los atributos de Dios. Cuando vamos a dar una definición de quién es Dios, por lo general, ¿qué decimos? ¿Dios es qué? Dios es trino, Dios es trascendente, Dios es inmanente, Dios es omnipotente, Dios es infinito, Dios es eterno. Entonces realmente cuando intentamos definir a Dios, lo que hacemos es mencionar sus atributos. Por lo tanto, la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Cuando miro los cielos y los cielos de los cielos, contemplo tu gloria, es decir, contemplo que tú eres sabio, contemplo que tú eres poderoso, contemplo que tú eres fiel al sostener la creación, contemplo que tú eres bello, porque si me apasiona ver la hermosura de las flores y cómo Dios usó un pincel tan hermoso para darle colores que no pueden ser imitados perfectamente, entonces necesariamente llego a la conclusión que ese Dios que hizo esas hermosas rosas o flores tiene que ser más hermoso que ellas mismas. Contemplo la benevolencia al darnos un mundo en el cual vivimos bien. Contemplo que Él es luz. Cuando yo no puedo mirar al sol del mediodía porque me ciega, entonces la gloria de ese Dios que creó ese sol tiene que ser mucho más grande. Que cuando veo el tránsito de la noche al día y del día a la noche, allí veo la gloria de nuestro Dios. Que todo lo que hay en la creación transmite a nuestras mentes una verdadera impresión de la grandeza y la majestad de Dios. Y si al contemplar simplemente, a simple vista, los cielos, quedamos así impresionados, cuánto más solemne, cuánto más grandioso es la impresión cuando tomamos en cuenta esa capacidad que tiene la astronomía de contemplar y de ver cosas aún mucho más profundas. Y entonces la astronomía nos sirve para quedar extasiados contemplando aún más la grandeza de nuestro Dios por medio de la creación. Y el salmista entonces nos dice que estos cambios constantes del invierno
del frío al calor, de la noche al día. Cuando pasamos de la lluvia a la temporada seca, cuando vemos que las plantas se secan y luego reverdecen, cuando vemos que empiezan a florecer y se dan todos estos cambios, entonces él dice que todo esto tiene un diario mensaje, una diaria lección para la mente del que medita en Dios, y esto nos lleva a comprender que Él es un Dios sabio, que es un Dios poderoso. Que cuando veo el sol, no me quedo como el ecologista admirándolo, sino que cuando veo a ese sol, me acuerdo que Dios es mi sol de justicia. Que cuando veo las altas montañas y esas rocas inamovibles, me acuerdo que mi Dios es mi roca de salvación, que Cristo es mi roca que no se mueve, que puedo venir a Él trayendo mis cuitas, mis angustias, mis necesidades, mis sentimientos cambiantes, porque Él nunca cambia. Que en medio de la noche de aflicción, en medio de la tormenta de aflicción, esto no me lleva a sucumbir ante la tristeza, porque yo sé que después de la noche más oscura vendrá la luz del nuevo día, la luz de Cristo que irradia nuestras vidas. Y entonces el salmista dice: por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. Todos los hombres pueden tener acceso a este libro. Y esa es una de las razones por las cuales le llamamos la revelación general. Todos lo pueden ver. Todos pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los mares, palpar, sentir la brisa, el calor, el frío, y todo esto debe conducirlos a meditar en que existe un Dios poderoso. Esa es la razón por la cual Pablo responde en Romanos capítulo 1 una pregunta que en ocasiones aquellos que tratan de negar la doctrina preciosa de la predestinación para salvación y la doctrina de la reprobación nos dicen: pero es que eso no es justo. ¿Cómo Dios condenará en el infierno a los que nunca oyeron hablar de Cristo? ¿Qué responde Pablo en Romanos 1 desde el verso 16? Bueno, es posible que algunos hayan muerto sin oído hablar de Cristo, pero Pablo dice que además de esta revelación especial, Dios nos ha dado la revelación general, y que los hombres por medio de la creación pueden contemplar el poder y la deidad de nuestro Dios, y que en vez de adorar al Creador, adoraron a la creación. No meditaron lo suficientemente, se entregaron a aquellas cosas inmediatas que ellos ven, y entonces en vez de pensar en adorar a la luna, por lo menos no pensaron que hay algo más grande que la luna, el sol. ¿Qué es tonto? Adorar a un objeto pequeño cuando hay uno que es más grande. Obviamente que el más grande, entonces si lo quiero relacionar con la adoración, me concentro en lo más grande. ¿Cómo voy a convertir en un Dios a un lago? Vaya al mar. El mar sí que es grande. Pero hay algo más grande que el mar, hay algo más grande que la tierra, hay algo más grande que el sol, y es el cosmos. Eso nos muestra lo tonto, lo estúpido que es la mente humana. Y entonces Pablo dice que como no estuvieron dispuestos a
adorar al Creador, sino a la creación, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el libro de la creación, en el juicio cumplirá un rol. El libro de la creación no salva, pero condena. Condenará a todos aquellos que en vez de pensar debe existir un ser muy grande que hizo todo, quiero conocer quién es ese ser, y se concentraron en la creación, serán condenados. Pero el salmista, a partir del verso 7, se concentra en el libro de la revelación, en la palabra, el libro de la revelación especial. Vamos a hacer la lectura del verso 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y lo que se destila del panal. Entonces el salmista nos dice que aunque por medio de la creación conocemos las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, no es suficiente para que el hombre pueda encontrar el camino de salvación. Y esa es la razón por la cual Dios nos ha dejado este libro. La Confesión de Fe de Londres de 1689, hablando sobre esto, empieza toda la confesión diciendo esto. Y les leo textualmente. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Recuerdan, la creación, la revelación por medio de la creación condenará. No salva, pero condenará. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Para la salvación necesitamos de este libro. Por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y el establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado o terminado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. Y entonces el salmista, estando en armonía con los santos de todos los tiempos, de la necesidad de las sagradas escrituras, y con el fin de animar nuestras vidas a meditar constantemente en este libro, a ser el pueblo del libro, a depender de todo lo que el libro dice para nuestra fe y conducta, resalta algunos aspectos de la Biblia usando algunos epítetos que quiero que revisemos rápidamente. Él describe aquí a la Biblia y espero que al revisar cómo la describe él, seamos altamente impresionados por el Espíritu Santo en un amor inusitado y ojalá
permanente y constante hacia este libro. Lo primero que dice el salmista es que la revelación de Dios, a la cual él llama la ley, es perfecta. Es perfecta. Es decir, la revelación que nos da Dios por medio de este libro no le falta nada. No estoy diciendo que Dios nos reveló en el libro absolutamente todas las cosas que hay en el mundo, visible e invisible. No, cuando el salmista dice que es perfecta, es que a la Biblia no le falta absolutamente nada para nuestra salvación. Todo lo que necesitamos para ser salvos y para ser santos y para crecer a la imagen de Cristo está en este precioso libro. No necesitamos de ninguna revelación especial, nueva. No necesitamos de que alguien diga que hoy día tiene el don de profecía o que vio un sueño o el don de las lenguas o revelación o interpretación de lenguas. No. Todo lo que necesitamos para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿qué dice Pablo que lo encontramos dónde? En la Escritura, la cual fue inspirada por Dios. Así que la Biblia es completa como verdad divina y es completa como regla de conducta. No necesitamos que ningún hombre venga e imponga en nuestra conciencia algo que la Biblia no dice, porque él afirma que con esto extra vamos a ser más como Cristo. No, solamente imponemos a nuestra conciencia aquello que la Biblia nos muestra, porque ella es completa como regla de conducta. La Biblia es perfecta porque ella se adapta como una consumada sabiduría a las necesidades humanas reales. Ella es una guía infalible para nuestras vidas. En ella no hay nada, absolutamente nada, que pueda conducir al hombre al error o al pecado. No hay nada esencial que el hombre necesite para su vida en esta tierra y en la eternidad que no se encuentre en este libro. ¿Amas así a tu Biblia? Pero luego dice el salmista que este libro, al cual llama la ley, convierte el alma. ¿Saben que la conversión no solamente se da en ese instante en el cual el Espíritu Santo nos llama eficazmente, sino que todos los días debe obrar en nuestras vidas una especie de conversión? No me refiero a la conversión con la cual nos arrepentimos inicialmente. Me refiero a que todos los días, si meditamos en este libro, vamos a encontrar cosas de las cuales arrepentirnos y convertirnos al Dios vivo. Esa es la razón por la cual el pastor bíblico, aunque solamente esté predicándole a miembros y que llevan mucho tiempo, los invita a la conversión. Porque hay muchas conversiones que se deben dar en nuestra vida. Hay muchos caminos que deben ser cambiados y ajustados a la luz de lo que Dios nos da. La Biblia cambia el alma. La Biblia cambia los caminos del pecado a los caminos de la santidad. Y esto va a ser así hasta el último día de nuestras vidas. Que cuando el Espíritu usa su palabra escrita y la aplica al ser humano, este es transformado en su esencia. Este es un libro poderoso. No es mágico, poderoso. Cuando sus verdades son aplicadas por el Espíritu Santo a nuestras vidas, se dan cambios y cambios trascendentales. Este libro hace que los muertos cobren vida. Hace que los muertos
pasen de muerte a vida. Es un libro poderoso. ¿Has visto así a tu Biblia? Y el salmista luego llama a la Biblia el testimonio de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Este libro contiene el testimonio de Dios mismo, y esa es la razón por la cual todo el contenido de este libro es veraz. Es veraz en sus mandatos. Ella no nos manda nada que no necesitemos. Y ella es veraz en sus promesas. Si confiamos en lo que ella dice y hacemos lo que ella dice, entonces vamos a recibir aquellas cosas que este libro promete. La Biblia es veraz en sus datos históricos. Los ateos se han esforzado por mostrar que los datos históricos que la Biblia da no son ciertos, que son fantasías, pero la misma ciencia, la arqueología, se ha encargado de demostrar que todo lo que ella dice es verdad. Y entonces dice el salmista que el testimonio de Dios es fiel, es decir, es seguro, es firme, no es inestable como el hombre cambiante, no es vacilante o incierto como la generación de nuestros tiempos. Es tan seguro que se puede confiar en este testimonio. Está firmemente establecido, no puede ser sacudido. Pero hay algo más hermoso que dice el salmista y que a mí me da consuelo. Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, que hasta los más ignorantes, que hasta los más simples e inexpertos, si meditan en el libro de Dios, en el libro especial, encontrarán una fuente inagotable de sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Medita en este libro y anda conforme a lo que este libro dice. No tienes que ir a la universidad para ser sabio. No tienes que estudiar hebreo ni griego para ser sabio. Pero sí tienes que meditar en este libro y hacer lo que este libro dice. Y entonces serás sabio. Luego el salmista llama a este libro los mandamientos de Jehová. Los mandamientos de Jehová, que las leyes, los mandatos e instrucciones que la revelación escrita contiene, que no están, por cierto, en contra de la revelación natural, pero estos tienen una particularidad. Dice él que son rectos, son justos, son apropiados, se basan en la sabiduría, se basan en la equidad, no son el resultado de un capricho arbitrario de alguien que quiso escribir un libro religioso. Y como los mandamientos de nuestro Dios son rectos, entonces alegran el corazón. Y eso es lo que no ha entendido la generación actual. Busca el gozo y alegría en las cosas de la carne, pero una vez que bailaron, que se emborracharon y disfrutaron de los placeres carnales de la lujuria, el resultado es desazón, tristeza, angustia, vacío. Y eso es lo que no ha entendido la moderna cristiandad sensual, que convierte sus cultos en un tiempo de baile o en un tiempo de una alegría efusiva externa centrada en la música. Pero eso no les da el real gozo. Cuando salen del culto vuelven a la misma tristeza, y el salmista dice que lo que nos da gozo es meditar en los mandamientos de nuestro Dios. ¿Usted lo había pensado así? Oh, quiero alegrar mi corazón hoy, voy a
leer Éxodo capítulo 20. No. Nos hemos distanciado mucho de aquellos hombres piadosos que encontraban el gozo espiritual real y permanente en los mandamientos de nuestro Dios. Nos gusta ir a las promesas. Deseamos hacer lo que pretendió hacer Adán. Luego que peca, que es irresponsable con la ley de nuestro Dios, ¿qué hace él? Pretende comer del árbol de la vida, disfrutar de los privilegios del paraíso de Dios, no siendo responsable en los mandatos de ese paraíso. Y eso mismo pasa con la cristiandad actual. Deseamos el gozo de las promesas y bendiciones de nuestro Dios, pero no queremos nada que ver con los mandatos de nuestro Dios. Luego dice el salmista, el precepto de Jehová, nuevamente los mandatos de Dios, aquellos que son de obligatorio cumplimiento para todos los hombres, dice él, es puro, es libre de toda mancha, es libre de toda imperfección, es libre de cualquier corrupción, que alumbra los ojos, que nos da conocimiento. Los ojos representan a la mente, al alma que es iluminada por Dios. Los mandamientos de la palabra de nuestro Dios nos hacen ver lo que es correcto o apropiado. Nos llevan a entender qué es lo que debemos hacer. Y el salmista llama a la Biblia el temor de Jehová. El contenido de la Biblia nos lleva a la verdadera piedad. Los mandamientos de la Biblia nos llenan de temor reverente. En el siglo XVII y en el XVI le llamaban a esto coram Deo. Vivir nuestra vida con la conciencia de que ella se desarrolla delante de los ojos de Dios, sin importar dónde esté ni con quién esté. Y el salmista dice, este libro, sus mandatos, los mandatos del Evangelio, lo que ella contiene nos lleva a experimentar lo que es una vida coram Deo, delante de Dios. Y el salmista dice que el temor de Jehová es limpio. Estamos en medio de una sociedad sucia, manchada por el pecado, que cada vez está siendo legalizado. Este aparatico que nos permite escuchar sermones y leer la Biblia es una puerta para el mundo de pecado que cada vez se especializa en pervertir la sexualidad humana. Y necesitamos pasar más tiempo aquí que aquí. Cuando vengo a este libro, Él me limpia. Porque este libro es lo opuesto a lo sucio, a lo profano, a lo común. Nada en la Biblia nos lleva a la corrupción moral. Nada en la Biblia nos lleva a la contaminación del alma. Y algo más que dice el salmista, que una particularidad de este libro, permanece para siempre. Hermanos, amigos que están aquí hoy, la palabra y sus santos efectos permanecen por toda la eternidad. No por un tiempo, por siempre.
no decaen, nunca mueren, permanece firme. Lo que ella enseña ahora lo seguirá haciendo siempre. Y el salmista concluye con esta descripción de lo que la Biblia es, diciendo: los juicios de Jehová. ¿A quién le gusta escuchar la palabra juicios? Nos da miedo, ¿verdad? El salmista dice que se deleita en los juicios de Dios, en las cosas rectas que este libro contiene, y todo es recto. Que cuando Dios juzga rectamente, Dios juzga en justicia, y que este libro me lleva a comprender el justo juicio de Dios, luego me conduce temor de Dios, luego me lleva al arrepentimiento y luego me da el verdadero gozo. El verdadero gozo, que la ley de nuestro Dios es verdad en sí misma. Y dice el salmista que son todos justos. Toda la palabra, todos sus mandatos, todo su contenido es igualmente justo. Que todo lo que Dios determina, ya sea el dar o el ejecutar sus leyes, es siempre y perfectamente justo. Por esa razón merece la confianza universal, la confianza de todos los hombres. Pero el salmista dice algo más: son deseables más que el oro. ¿A cuánto no les gustaría ir por la calle y encontrarse un lingotico de oro? Saldríamos de muchas dificultades, ¿no? El salmista dice que tú tienes en tu casa más que un lingote de oro. Algo más valioso que todo el oro que hay en el mundo. Valioso para el alma. El alma regenerada sabe lo que es valioso, y entonces guíate, oh amado hermano, por los deseos del alma regenerada. Ella sabe que el oro sirve para cosas temporales, pero este libro, que es más precioso que el oro, sirve para las cosas eternas. Y luego dice: dulces más que miel. A todos, por lo general, nos gusta el dulce. Cuando uno dice que ya no come tanto dulce, por lo general es porque ya pasa de los 50 años y tiene inconvenientes con colesterol, triglicéridos y todas esas complicaciones. Pero que nadie diga que el dulce no es rico. Claro que sí. Agrada al paladar. Y la miel para ese tiempo era como el endulzante que se utilizaba, representa eso. Y el salmista dice: este libro para el alma regenerada debe ser más dulce que la miel. Los mandamientos de nuestro Dios deben ser para el alma regenerada más dulce que esta miel y que la que destila directamente del panal. Hoy día ya uno casi no compra miel en los supermercados porque no sabe si es miel real o es una mezcla de miel con azúcar o con otra cosa. Pero si usted va a un panal y está destilando esa miel, sus papilas degustativas empiezan a excitarse. ¡Qué rico es eso! Bueno, el salmista dice que la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted está disfrutando de la palabra misma que sale de la boca de Dios. Hay personas que quisieran que viniera alguien y le diera una profecía y le dijera: hermano, Dios te dice esto. Ya no necesitas un intermediario que te diga lo que te dice Dios. Tú puedes ir directamente a su palabra y es Dios quien te habla. Y es Dios quien te habla. Y concluyo porque el tiempo se me fue.
con la última parte, los efectos de la revelación especial. Versos 11 al 14. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y aquí voy a ir un poco más rápido. El salmista, con el fin de animarnos a leer más y a meditar más en este libro todos los días, a escuchar las predicaciones que domingo tras domingo nos dan los pastores fieles, él presenta algunos efectos que produce este libro en nuestras vidas. Primero, dice él, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay un galardón muy grande. Literalmente, la luz de tu palabra brilla sobre tu siervo. Arroja luz sobre los temas esenciales. Me da claridad para comprenderlos. La palabra me advierte. Y él dice, en guardarlos hay una recompensa muy grande. Obedecer este libro trae resultados benéficos, gozosas recompensas, trae tanta paz y felicidad al alma que en sí mismas ya constituyen una amplia recompensa. Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores, sus propios extravíos, sus desvíos de la santa ley de nuestro Dios? Si una persona se considera justa, es porque no medita mucho en la ley de Dios. Este libro es tan puro, tan santo, tan estricto en sus exigencias que ella por sí misma ejerce jurisdicción en la conciencia, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, por lo cual nadie queda sin conciencia de pecado cuando lee este libro. Si tú lees este libro y ella no te confrontó, algo está mal en tu meditación. Algo está mal. Ella siempre nos confronta. Y esa es la importancia de leer este libro. Y animamos a los pecadores a que lean este libro, a los inconversos a que lean este libro, porque el Espíritu Santo se place en usar este libro para confrontar el alma y conducirlos al arrepentimiento. Una de las mejores formas de evangelizar es darle la copia de alguno de los libros de la Biblia para que ella los confronte. ¿Quién puede contar cuántos pecados tiene en su vida? ¿Quién puede contar el número de palabras ociosas que nunca debió decir? Bueno, solo Dios nos puede dar el número exacto. Y te aseguro que es una cifra muy alta, por lo menos en mi caso. Es una cifra muy alta. A Dios no se le escapa nada, ni siquiera lo que hacemos en oculto. Pero la palabra no solo nos confronta, ella nos da esperanza, la verdadera esperanza. Ella nos muestra por un lado la maldad de nuestros corazones, incluso aquellas maldades ocultas, y entonces nos conduce a dolernos por nuestros pecados, a arrepentirnos, a buscar la misericordia de Dios en Cristo, y entonces cuando esto pasa, experimento el poder de la gracia en mi vida. Hermanos, concluyo preguntándote algo sencillo. ¿Es esto la Biblia para ti? ¿Es esto la Biblia para ti? Dios quiera que sí. De lo contrario, ni osemos usar el término reformado, porque esto es la verdadera reforma, regresar
a la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por este libro maravilloso, por tu revelación. Y gracias porque nos concedes en Latinoamérica regresar a este libro. Concédenos, oh Dios, que no solamente sea una expresión, que no solamente sea un decir, sino que sea una realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Señor, hermanos.